Dios les bendiga, bienvenidos nueva vez a una entrega más de nuestra escuela bíblica virtual. Yo soy Helen Pérez, un honor compartir este tiempo de estudio de la palabra con ustedes. Antes de iniciar con nuestro tema para hoy, vamos a orar. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das una nueva oportunidad de poder estudiarla. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea de provecho para nuestras vidas. Padre, que haga la obra para la cual tú la has enviado. Ayúdame, Señor, a darla con denuedo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues hoy vamos a iniciar con el estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Esta carta que la escribe Pablo en el año 62 aproximadamente después de Cristo, mientras estaba bajo arresto domiciliario en Roma. Éfeso era ciudad del occidente de Asia Menor y centro importante de la historia de la iglesia primitiva. La ubicación que tenía, su excelente acceso al mar, la convirtió en el principal puerto de Asia durante el Imperio Romano. Vamos a estar viendo 3 puntos hoy con relación a esta carta, ¿verdad? Pero primero, el título, Una vida de santidad. El título para hoy es Una vida de santidad. Y la verdad central dice: Dios escogió su pueblo, la iglesia, desde antes de la fundación del mundo, para que viviera en santidad y sin mancha delante de Él. La santidad, pues, es una característica esencial de la iglesia cristiana. Amén. El propósito de Pablo era ampliar el tema que había presentado previamente en Colosenses, es decir, que libre de las limitaciones de dirigirse a una congregación en particular, el apóstol profundizó el tratamiento de Dios uniendo todas las cosas en Cristo. Y el primer punto que vamos a ver dice: saludo a los cristianos. Para eso vamos a estar leyendo en el primer capítulo de la carta de Efesios, ¿verdad? Los versos 1 y 2. Yo voy a estar leyendo en Reina Valera 1960. Los versos 1 y 2 dicen: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo califica a los destinatarios de su carta como santos. Este término fue utilizado por los escritores del Nuevo Testamento para referirse a quienes se habían arrepentido de sus pecados y habían recibido al Señor el perdón, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Esta palabra santo indica básicamente el hecho de haber sido apartados por Dios del dominio del pecado, con el propósito de tener una vida consagrada exclusivamente al cumplimiento de la voluntad divina. Esto incluye no solamente el aspecto ético, sino una visión de los valores semejante a la que encarnó Jesús durante su ministerio terrenal. Santo, qué buena forma de Pablo dirigirse a quienes leemos esto, pero él se refería específicamente a aquellas personas de la iglesia primitiva, como hemos visto, que habían aceptado al Señor Jesucristo. Hoy día todavía, si usted ha recibido al Señor, usted es de los santos en Cristo. Amén. Porque Cristo es el que nos santifica. El segundo punto que vamos a ver es escogidos para ser santos, precisamente. Y vamos a estar leyendo en el mismo capítulo 1 de Efesios, los versos del 3 al 10. Continúo leyendo en Reina Valera 1960. Efesios 1 del 3 al 10 dice: bendiciones espirituales en Cristo, tiene por título en esta versión. Dice así la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Según el apóstol, el cristiano ha sido bendecido por Dios no con una o dos, sino con toda bendición espiritual, ¿verdad? Este bendecir total de Dios se da en Cristo, una expresión que aparece 35 veces en Efesios, de las cuales 10 figuran en el texto básico de este estudio. Es decir, que la obra del Padre en el creyente se da en total comunión y coordinación con la de su Hijo. El Señor nos ha bendecido, hermano, con toda bendición de lo alto. O sea, es una bendición que lo abarca todo realmente. Si nosotros vemos en el verso 4, dice, según Pablo, Dios nos escogió, o sea, a los cristianos, antes de la fundación del mundo. Esto es decir, que antes de que el Señor fundara el mundo, ya Él nos había escogido a nosotros. Como he dicho en estudios pasados, esto no fue algo que de repente el Señor lo armó, sino que ya el Señor tenía un plan para salvación y nos había escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Los versos 7 y 8, los versos 5 y 6, hablan de predestinación y de adopción, pero también en el 7 y en el 8 vemos la redención y el perdón de pecados. La palabra griega traducida redención apunta originalmente a la liberación que experimentaba un esclavo cuando alguien pagaba el precio de su libertad. Es decir, que cuando nosotros somos redimidos, literalmente quiere decir que el Señor fue quien pagó por nuestros pecados. Él fue el que nos liberó. Asimismo, como esa palabra se refiere a cuando alguien pagaba el precio por un esclavo, de esa misma forma, Cristo pagó el precio para que usted y yo fuéramos libres, fuéramos salvos. O sea, Cristo es el que por su sacrificio nos redime a nosotros y nos da salvación. Dice, aquí vemos una de las características de Efesios y es la acumulación de términos que se refieren a la obra de Dios. O sea, el Señor, como les decía, armó y tenía un plan, hizo una obra para que usted y yo, si usted ha recibido al Señor, o para que quienes hemos recibido al Señor como a Cristo, como Señor y Salvador, pudiéramos tener esa libertad que solamente Cristo es el que nos la da. Dice, una vez que Pablo ha hecho mención de los distintos aspectos presentes en la obra de Dios, señala que él ha dado a conocer el misterio que se había mantenido oculto a lo largo de los siglos. Hermanos, porque durante siglos no se entendía cómo iba a ser eso de que vendría un Salvador. Sin embargo, en Cristo nosotros vemos eso cumplido. Dice, este misterio tiene que ver con el plan divino de poner toda la creación bajo la autoridad de Cristo como cabeza. Usted y yo somos parte de ese cuerpo por el cual Cristo dio su vida. Amén. El tercer punto y último que vamos a ver es santos para la alabanza de su gloria. Y vamos a estar viéndolo en el mismo capítulo 1, los versos del 11 al 14. Y continúo leyendo en Reina Valera 1960.
Efesios 1 del 11 al 14 dice así: En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay dos ideas que figuran con toda claridad aquí. La primera es que a través de esta relación especial con sus hijos, Dios cumple su propósito conforme a su voluntad. Y la segunda es que los cristianos tenemos como fin básico de nuestra vida el ser para la alabanza de su gloria. Toda nuestra existencia debe ser un canto de alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido creados para alabanza de su nombre. Entonces, qué bueno fuera que nosotros nos propusiéramos que toda nuestra vida fuera un canto de alabanza a Dios. Que alabemos a Dios con todo lo que pensemos, lo que decimos, lo que hacemos. Que toda nuestra vida sea una alabanza al Señor. Fuera bueno proponernos eso. Amén. Porque para eso es que hemos sido creados. Los versos 13 y 14 dice: Pablo se refiere a la obra del Padre, a la obra del Espíritu Santo, aquel que sella a los hijos de Dios con base en su decisión de haber creído en el mensaje que han escuchado con anterioridad. Este mensaje es llamado de dos maneras: la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación. La palabra de verdad, que es Cristo, y el evangelio de salvación, que viene por medio de Cristo. O sea que Cristo es el centro en esto. Entonces, el creyente no tiene por qué vivir con amargura o sensación de derrota. No tenemos por qué vivir así. El hecho de que goce ahora mismo la presencia permanente del Espíritu Santo hace que tenga una experiencia de constante gozo y de plenitud espiritual, hermano, porque el hecho de que Dios nos escogiera desde antes de la fundación del mundo y de que nos sellara con su Espíritu Santo es más que suficiente para nosotros tener una vida de gozo pleno. Amén. Dios nos predestinó para adoptarnos, nos bendijo y nos perdonó al adoptarnos. Amén. ¿Qué le parece si usted y yo nos proponemos, como les decía ahorita, hacer de nuestra vida una constante adoración, teniendo la convicción de que hemos sido adoptados, teniendo la convicción de que somos hijos de Dios y de que su Espíritu Santo es el que nos sella? Amén. Vamos a orar. Amante Padre, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque, como acabamos de ver, Señor, tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias porque nos has hecho santos por medio de ti. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos da esa característica, o sea, nos sella como posesión tuya, Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a adorarte en todo tiempo y alabarte con todas nuestras acciones. Que nuestra vida sea una constante alabanza a tu nombre. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues muchísimas gracias. Será hasta una próxima entrega. Dios le bendiga.